principal tensión que enfrenta la enseñanza media es la masificación, es decir, la incorporación creciente de adolescentes, de chicos de 13, 14 a 18, 19 años, a las instituciones escolares. Pero esta masificación de la escuela coincide con otra serie de fenómenos. Si los chicos, los adolescentes de hoy no son los mismos adolescentes de hace 50 años. Y la sociedad que vivimos tampoco es la misma. O sea, han habido una serie de transformaciones sociales, grandes cambios en la sociedad, que vienen a transformar las condiciones en las que las instituciones escolares tienen que desarrollar su actividad. En primer lugar, podemos decir que los adolescentes hoy en día existen casi ya como una categoría social. En mi época, 50 años atrás, no se hablaba de adolescencia, había infancia, había juventud. Ahora se habla de adolescentes, existen los adolescentes como una categoría social que se distingue de otras clases de edad, incluso dentro de la gran categoría de adolescencia tenemos los preadolescentes, etcétera, etcétera. Y estos adolescentes, digo, no van solo a la escuela, también son consumidores intensivos de cultura extraescolar. O sea, ha habido en todo el occidente una multiplicación de centros de producción y difusión de productos simbólicos, de cosas que tienen significado, no solamente los medios masivos de comunicación tradicionales, la radio, la televisión, sino también el Internet y toda una tupida red de producción de bienes de consumo cultural. Ellos son entonces consumidores intensivos de cultura, están incluidos en algún sistema cultural, por decirlo de alguna manera, y están incluidos también en ese viejo sistema cultural que es la escuela. Pero no solo eso. En América Latina, diríamos en casi toda América Latina, el proceso de inclusión escolar de los adolescentes ha ido acompañado de otro proceso antitético que es de exclusión social. Si la mayoría de los adolescentes, de los chicos y las chicas de América Latina, que están incluidos en la escuela, que se han incorporado a la enseñanza media, están excluidos de otros bienes y servicios muy estratégicos para la vida, como qué sé yo, la alimentación, la vivienda, la seguridad, un medio ambiente sano, la salud, etcétera, etcétera. O sea que esta mezcla de inclusión escolar con exclusión social está produciendo una serie de consecuencias muy importantes que le están haciendo, digamos, que han puesto en crisis el sentido tradicional que tenía la escuela secundaria en los países como la Argentina. Nos encontramos con varios problemas. Uno de ellos es que los intereses, las culturas, las pasiones, los proyectos, las fantasías, los lenguajes de los jóvenes no necesariamente coinciden con los lenguajes, los saberes, la cultura que el programa escolar de la escuela secundaria se propone desarrollar en los chicos. Hay como una especie de desencuentro entre estas necesidades culturales, las preferencias, los gustos de los adolescentes y el contenido del programa escolar. No se trata de discutir cuál es no se trata de poner en duda el valor del programa escolar. Yo soy de aquellos que están convencidos que hoy en día los conocimientos complejos que ofrece la escuela, tal en el campo de las distintas áreas del saber, la matemática, la lengua, la física, la economía, las ciencias sociales, estos conocimientos complejos son necesarios. Son necesarios para determinar, para favorecer el desarrollo de sujetos autónomos. Es importante para los chicos este conocimiento complejo, es importante para ser alguien en la vida, como se dice en el lenguaje popular, y son importantes también para el desarrollo de la sociedad. No estamos negando la pertinencia del programa escolar, estamos diciendo simplemente que existe una gran lejanía que los maestros, los profesores de América Latina viven y expresan diciendo con esta fórmula un poco dura, pero que expresa algo de verdad, que es que a los chicos de hoy no les interesa nada. Cuando un profesor nos dice que a los jóvenes de hoy no les interesa nada, o que a los adolescentes de hoy no les interesa nada, en realidad nos están diciendo que a los jóvenes de hoy no les interesa la matemática, no les interesa la física, no les interesa lo que los profesores tienen para contarle. Entonces hay esta distancia. De alguna manera vamos a tener que ver cómo resolver. Eso es uno de los grandes desafíos pedagógicos, cómo resolver esta distancia, porque sí, no existe una demanda de conocimiento, si no existe una motivación, si no existe un interés, o incluso, diríamos en términos pedagógicos, no existe lo que sería lo ideal, que es una pasión por el conocimiento, una pasión por la matemática, una pasión por la física, pues no hay aprendizaje de matemáticas, no hay aprendizaje de la física. Entonces la pregunta, una de las grandes cuestiones que tenemos que plantearnos hoy en día, si somos efectivamente, si queremos una escuela democrática, es cómo hacer desde la escuela para desarrollar, antes que desarrollar los contenidos, cómo hacemos para desarrollar la demanda de estos contenidos, aunque sea un interés por estos contenidos, una motivación por estos contenidos. Para eso está la pedagogía.
Con respecto a hay otras condiciones también, decíamos que hay exclusión social con inclusión escolar. En toda América Latina, casi desde la década de los 90, los sistemas educativos se han tenido que ocupar de satisfacer ciertas necesidades básicas que son prioritarias a las necesidades del conocimiento. Muchas escuelas y colegios secundarios de América Latina se constituyeron en lugares donde se distribuyen recursos para la vida, a través de becas, a través de comedores escolares, o sea, la escuela ha tenido que resolver el problema de las necesidades de alimentación, necesidades de contención, necesidades de salud, etcétera, etcétera, porque se supone que un chico que no está bien alimentado, un chico que no vive en condiciones de salud normales, no está en condiciones de aprender. A esto yo les llamo las condiciones sociales del aprendizaje. Por eso la tarea de la escuela se ha vuelto complicada. Como la escuela es un lugar donde va casi todos o la gran mayoría de los chicos y adolescentes, y los adolescentes se ha ido convirtiendo poco a poco en un lugar donde no solamente se ofrece conocimiento, sino un lugar donde también se ofrecen otros recursos necesarios para la vida que, repito, son condiciones necesarias del aprendizaje. Esto también son cuestiones que complican la vida de la escuela. Muchas escuelas han tenido que asumir estas nuevas funciones sociales, asistenciales, digamos, con los mismos recursos, en el mismo tiempo, en el mismo edificio, con el mismo espacio físico, etcétera, etcétera, lo cual ha limitado las posibilidades, las capacidades que tiene esta institución para cumplir con su tarea específica, que es facilitar el desarrollo de conocimientos poderosos en las personas. En estos últimos 10 años tuvimos que hacer frente a las consecuencias, diríamos, no sé, yo prefiero llamarle no intencionales, de las reformas de la década de los 90, porque nos complicamos la vida. ¿En qué sentido? Hicimos una reforma de la estructura, lo cual fue evidentemente un gran fracaso y ha dejado todavía un cuadro totalmente fragmentado a nivel nacional. Hicimos una descentralización en muchos casos irresponsable, hicimos una serie de reformas curriculares que también fueron un fracaso. O sea, también tuvimos que enfrentar durante los últimos años, y todavía hay secuelas en el país, de estos fracasos de las reformas que, más allá de sus intenciones, efectivamente tuvieron estas consecuencias perversas, consecuencias negativas que todavía arrastramos y tenemos que resolver. Yo creo que necesitamos encontrar las soluciones a este nuevo cuadro de situación, no en el pasado. La Argentina es un país que tuvo un pasado glorioso, o sea, por lo menos a nivel mítico. Todos tienen, a nivel de la conciencia colectiva, se cree que en algún tiempo tuvimos un colegio secundario de lujo, éramos hace 100 años, en el otro centenario éramos el quinto país de la Tierra, etcétera, etcétera. Da la impresión que este es un país que tuvo un pasado glorioso. Y entonces la tentación, cuando uno tiene que resolver el problema, es mirar hacia atrás. Es decir, volvamos al secundario de 1910, 1920 o 1930. Esto yo creo que es un camino totalmente equivocado. Los problemas que tenemos que enfrentar son problemas inéditos, son problemas originales, y las soluciones no las vamos a encontrar en el pasado, no las vamos a encontrar ya hechas. No se trata de restablecer. Entonces, hay que tener cuidado en no caer en políticas reaccionarias, en políticas de restauración de una serie de equilibrios perdidos. Vamos a tener que utilizar la imaginación para resolver los problemas. Estamos obligados a utilizar la imaginación y a diseñar una nueva escuela para los adolescentes. Una escuela que no va a ser obviamente un modelo único. Yo siempre digo que las soluciones en gran parte ya están en la propia realidad. Tenemos excelentes colegios secundarios en Argentina. El dilema que se nos presenta como sociedad es cómo hacer que esas pocas islas felices se conviertan no en una excepción, sino que se conviertan en la regla. No hay que inventar el hilo blanco, no hay que inventar las soluciones. El problema es un problema de política, es un problema de cómo hacer para transferir esos modelos, por ejemplo, de producción de orden democrático, de disciplina o de convivencia que funcionan en algunos establecimientos. Cómo hacer que eso que parece ser como la excepción se convierta en la regla en el conjunto del sistema. Para eso hay que mirar también entonces hacia adentro, hay que mirar las buenas prácticas y hay que preguntarse acerca de cuáles son las condiciones que permiten transferir esas prácticas, porque aquí no se trata simplemente de copiar y replicar, sino que esas buenas prácticas, esos buenos establecimientos existen porque existe una serie de condiciones que lo permiten, entre las cuales están las condiciones económicas y financieras, etcétera, etcétera. Necesitamos otra escuela, una escuela que sirva fundamentalmente a tres grandes, una nueva escuela secundaria que tenga que plantearse alguna serie de preguntas básicas. Una principal, me parece a mí, que hay que plantearse es ¿qué es lo que todos los chicos deben y pueden aprender? Yo creo que hay que tener en cuenta las dos condiciones, las dos dimensiones del problema. ¿Qué es lo que todo el mundo debe saber en una sociedad? Porque estamos hablando de una escuela secundaria que en estos momentos es obligatoria. Yo entiendo que obviamente una escuela secundaria obligatoria no quiere decir necesariamente una escuela única, pero es evidente que si es obligatoria tiene que tener una parte de común. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que todos los chicos y chicas argentinas al terminar la escuela secundaria deben saber?
Pero para responder esta pregunta hay que acompañarla a la otra. ¿Qué es lo que todo el mundo puede aprender? ¿Qué es lo que nosotros podemos garantizar que todos los chicos pueden aprender? Bueno, y aquí yo creo que hay que pensar en tres grandes cosas, tres grandes funciones de la escuela, si se quiere. Una, en primer lugar, la escuela debe ser un lugar donde los chicos puedan encontrar soluciones, herramientas para su propia vida hoy, en el presente. Tiene que tener sentido para el presente, para los chicos de hoy. Tiene que servir para que los chicos encuentren su propia identidad. La etapa de la adolescencia es una etapa donde los chicos se preguntan acerca de sí mismos, quién soy, qué es lo que quiero, cuál es mi identidad, qué es lo que quiero ser. Se preguntan por el sentido de la vida, se preguntan por el sentido no solamente de su propio mundo interior, sino también por el sentido del mundo exterior. Es una etapa donde la curiosidad es una característica fundamental. Hay una demanda genérica de conocimiento, hay que orientar esta demanda general de conocimiento hacia estos conocimientos nobles, porque todo el mundo, es una característica antropológica de los hombres el tener una orientación hacia el conocimiento, pero muchas veces esta propensión al conocimiento se orienta hacia objetos, digamos, más o menos nobles. Se puede orientar hacia satisfacer esta necesidad de conocer orientándola hacia objetos tan, digamos, vulgares como, por ejemplo, la vida de la gente famosa. Hay gente que es una experta en todos los avatares que tienen que ver con los amores, los desamores, los encuentros y desencuentros de los ídolos televisivos, de la gente. Es un conocimiento que no tiene muchas consecuencias, creo, para formar personas autónomas, ni para desarrollar la sociedad, ni para ser alguien en la vida. No es lo mismo alguien que se apasiona por la matemática que alguien que se apasiona simplemente por el conocimiento de los nombres de todos los jugadores de fútbol que han jugado en la selección argentina desde que la selección existe. O sea, yo creo que esta es una característica común, digo, de todas las personas orientadas a conocer. Hay una libido cognoscendi, pero esto se puede orientar, digo, hasta distintos objetos, y la escuela tiene la responsabilidad de motivar a los chicos hacia los conocimientos nobles, los conocimientos más complejos, que son los conocimientos que cuentan al final para el desarrollo de las personas y para el desarrollo de la sociedad. La escuela debe servir también para... Esta escuela de todos tiene que inculcar aquellos conocimientos que posibilitan a las personas desarrollar sus competencias, no solamente productivas en el sentido economicista, creativas, diría yo, productivas y creativas para lograr una inserción en el mercado de trabajo. Y por último, la escuela debe también habilitar a las personas para su participación en la sociedad política en la que vivimos, lo que llamamos la educación para la ciudadanía. Si yo quisiera proponer un eje central, para no perdernos en el bosque de los contenidos, porque esto luego se traduce en todos los contenidos disciplinarios. Yo recuerdo en la década del 90 que habían 3 tomos que definían cuáles eran los contenidos que los chicos deberían aprender en la IGB, polimodal, y después resulta que los profesores y docentes se encontraban como perdidos entre los árboles de este bosque de conocimientos, y muchas veces era difícil distinguir qué es lo principal, qué era lo secundario, qué era lo accesorio. Yo propondría un eje central para la escuela media, que es lo que yo llamo el desarrollo de las competencias expresivas. Las competencias expresivas es algo mucho más que la gramática, que la ortografía, la caligrafía. Se trata de desarrollar en todas las personas la capacidad de expresarle a otro, de comunicarle a otro lo que uno siente, quiere, desea, etcétera, etcétera. Yo considero que esto que llamamos competencia expresiva en el sentido largo es fundamental. En el sentido amplio, digo, es muy fundamental porque diríamos que es la condición, el desarrollo de esta competencia, de esta capacidad, de la condición de acceso a los otros conocimientos, al de la matemática, al de la física, al de la historia, al de la química, etcétera, etcétera. No puede ser que nuestros chicos terminen la escuela secundaria o incluso que terminen la escuela primaria luego de 8 años de escolaridad, si consideramos que todos los chicos están comenzando a los 5 años ahora, que después de 8 años o de 12 años de escolaridad no hayan podido desarrollar las competencias expresivas básicas. Los chicos no pueden hacer una lectura comprensiva de un texto, que no puedan expresarse en forma escrita. Algo está pasando. Quiere decir que no hemos sido capaces de poner la prioridad en algún foco. Nos hemos perdido en el bosque de los contenidos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que existen ciertos conocimientos que son fundamentales, que son primero, que incluso son la condición de posibilidad de acceso a otros conocimientos. Yo creo que la competencia expresiva, entendida en este sentido amplio como desarrollo de una capacidad de hacer, porque se hacen cosas con palabras, sirve tanto para la reflexividad, para constituir su propia identidad, para convertirse en un individuo autónomo capaz de elegir un proyecto, porque se piensa con palabras. Y es importante también la competencia expresiva, incluso para el mundo del trabajo, porque la mayoría de los trabajos que se generan en las sociedades contemporáneas, incluso la Argentina, son trabajos que tienen que ver con el área de servicios personales. Desde mozos de restaurante, empleados de hoteles, servicios de peluqueros, todos oficios
que en gran parte suponen el dominio de una competencia, que es la competencia de interactuar con otros a través de palabras. Y por último, también digamos que la palabra, tomar la palabra, es una condición fundamental de la participación política. Porque nosotros sabemos que los sistemas políticos democráticos se basan en el principio de la representación y generalmente se elige de representante a aquellas personas que tienen la capacidad de decir lo que otros solamente piensan y no pueden expresar en palabras. Si nosotros desarrolláramos entonces en forma más equitativa esta competencia en la educación secundaria y básica, estaríamos favoreciendo entonces el desarrollo de la autonomía, la inserción en el mercado de trabajo y la participación en la sociedad democrática en la que queremos vivir. Se suele decir, y con razón, que el docente es la variable estratégica del sistema educativo. Una buena escuela es una escuela donde hay buenos docentes y también una escuela donde hay buenos alumnos, porque no hay que olvidarse que el conocimiento no se distribuye. A veces se usa esta expresión, no es que el maestro tiene la tarea de distribuir el conocimiento. El conocimiento no es un bien material, uno puede distribuir dinero, puede distribuir zapatillas, puede distribuir viviendas, comida, pero no se distribuye el conocimiento. Pero el conocimiento se coproduce. En este proceso de coproducción, el alumno tiene que poner algo, pero el maestro es el especialista. El maestro es un mediador inevitable entre las nuevas generaciones y el conocimiento acumulado por la sociedad. Entonces, el papel del docente en la enseñanza media me parece que es fundamental. Aquí tenemos toda una serie de tareas pendientes. Yo creo que la mayoría de nuestros profesores no se encuentran quizás todavía equipados y los reconocen, que no están equipados y ni sus condiciones de trabajo lo le habilitan, ni ellos mismos están equipados para resolver los nuevos desafíos que tienen que enfrentar cotidianamente en las aulas. En primer lugar, yo creo que hay que reforzar la profesionalidad de los docentes y esto supone tomar en forma conjunta varios problemas. Atacar por el lado del reclutamiento de los docentes. No puede ser que la docencia de enseñanza media sea una especie de mal menor, una solución laboral por algunos profesionales que no han tenido posibilidad de insertarse en su campo profesional específico. No puede ser que los profesores de matemáticas sean ingenieros que no han encontrado una ubicación en el campo de la ingeniería, o que sean los profesores de historia sean sociólogos o antropólogos que no han podido realizarse en su campo disciplinario. Necesitamos buscar la forma de atraer hasta esta profesión compleja los mejores alumnos de la secundaria. Yo creo que entonces reclutamiento, buena formación inicial y oportunidad de formación permanente se constituyen un pilar fundamental de una política docente. En segundo lugar, yo creo que hay que modificar las condiciones de trabajo. En la escuela media tenemos que terminar con el profesor taxi, tenemos que favorecer en cada institución la constitución de una masa crítica, no digo de todos los docentes, pero de un porcentaje de docentes que tiene a esa institución como su lugar exclusivo y fundamental de trabajo. Hay que acabar con la figura del profesor por horas. El profesor tiene que ser profesor de una institución, no profesor solamente de una cátedra o de una materia, tiene que ser profesor de una institución. Y dentro de lo que es, obviamente, las condiciones de trabajo, hay que incluir lo que es la carrera. Hay que buscar un sistema de estímulos para que los profesionales de la educación, los docentes en enseñanza media, tengan posibilidad de ascender en función de méritos, en función de desempeños, en función de su formación, etcétera, etcétera. Ahora, los docentes deben estar en condiciones de resolver algunos problemas que son esto que yo comentaba antes, que tienen que ver con sus capacidades para motivar. No puede dar por descontado un profesor de geografía que el chico que llega a su clase tiene interés en la geografía, o que el chico que viene a la clase de matemática tiene interés en la matemática. Yo creo que hay que reforzar en los docentes esta capacidad. Casi yo diría que el maestro tiene que ser una especie de seductor, tiene que ser alguien capaz de persuadir de que el contenido que él tiene para transmitir es un contenido útil para este chico, útil para hoy, para su vida hoy y para su vida futura. Yo creo que todas estas técnicas de motivación resultan ser importantes y también son importantes porque el maestro también debe resolver, especialmente en la enseñanza media, otro problema, que es el problema de la autoridad pedagógica. Un maestro hoy en día tiene que hacer todo un esfuerzo él mismo para poder lograr ese reconocimiento del otro, de los otros que son sus alumnos, para que lo que él diga en el aula tenga algún sentido. La autoridad pedagógica en este sentido de reconocimiento, de crédito, si a mí no me dan un crédito, si mis alumnos que están ahí enfrente no me dan un crédito, este crédito ahora lo tengo que producir yo. Lo tengo que producir a través de mis competencias, de mis conocimientos, de mi cultura general. Ya no me basta el acto de nombramiento, no me basta sentarme en esa especie de trono, ver ante la cátedra para que la escucha y la creencia y el reconocimiento estén garantizados. El profesor de hoy tiene que ser también un seductor en este sentido, tiene que ser un seductor pedagógico porque tiene que crear y recrear permanentemente su autoridad. Sin autoridad no hay ninguna eficacia del acto pedagógico, de la práctica pedagógica. Esto me parece que son dos cuestiones fundamentales y obviamente que para lograr la autoridad hoy en día, la autoridad es fruto de un reconocimiento recíproco. A mí me van a querer y creer, me van a escuchar, me van a dar un crédito si
Yo le doy crédito a aquel que me da crédito. O sea, los alumnos reconocen al maestro en la medida que el maestro los reconoce, en la medida que ellos se sienten reconocidos por sus docentes. O sea, que el respeto, como un sinónimo por ahí de autoridad, es recíproco. Es decir, no puede ser unilateral. Entonces, yo creo que en gran parte los profesores deben, este respeto que tienen que generar ante sus alumnos, también en gran parte es el resultado del respeto que ellos tienen por la cultura de los alumnos, por sus propias identidades, por sus intereses, por su lenguaje, por su manera de ser y de presentarse, de vestirse, etcétera, etcétera. Yo creo que estos son desafíos novedosos. No se trata de insistir con que hay que volver a la autoridad del maestro tradicional. Esa autoridad del maestro tradicional es imposible. El retorno al pasado es imposible. La autoridad sigue siendo un requisito necesario para la acción pedagógica, pero las estrategias de producción de la autoridad evidentemente son distintas. Yo creo que es uno de los problemas que los profesores secundarios sienten, porque nos cuesta, por esta distancia que hay entre las culturas, la cultura escolar y la cultura de los adolescentes. Esto quizás me lleva a una conclusión. El maestro, el profesor de secundaria, el profesor en general, pero el profesor de secundaria en especial, no solamente debe ser un especialista en ese contenido que va a transmitir, que quiere desarrollar en sus alumnos. No solamente debe ser un experto en las metodologías y técnicas de transmisión de ese contenido, también tiene que ser un experto en los chicos. Y no solamente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, que eso sí está bastante más desarrollado y está incorporado ya en los programas de formación docente, sino que yo creo que hay que reforzar lo que es el conocimiento de los adolescentes como categoría social. El profesor hoy en día tiene que ser un experto en chicos y creo que esto ya es posible porque incluso en Argentina tenemos ya una gran producción, una producción consistente, digamos así, acerca de las denominadas culturas adolescentes. Esto tendría que formar parte del conocimiento, tendría que estar incluido en la mochila de herramientas que el profesor lleva al aula para resolver los problemas cotidianos.